bienvenidos una semana más a este espacio de debate. 45 días falta para que llegue el 20D, las elecciones nacionales. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo están preparando nuestros partidos? De eso vamos a hablar esta noche, así que no se muevan porque en un instante arranca el debate. Antes de empezar a hablar de elecciones con políticos, esta noche hemos querido sentar en nuestra mesa de debate a nuestros compañeros periodistas para ver cómo lo ven, cómo creen ellos que va a terminar todo este proceso hasta que llegue el 20 de diciembre. Así que damos ya las gracias y las buenas noches a Roberto Mangas del Heraldo de Henares. Buenas noches. Buenas noches, Rosa. Nos acompaña también Borja Torre de Guadanews. Buenas noches. Muy buenas noches. Pedro Villaverde de Nueva Alcarria. Buenas noches. Buenas noches. Y también Irene Rizo de la cadena COPE. Buenas noches. Buenas noches, Rosa. La primera pregunta, ¿qué creéis que va a pasar el 20 de diciembre, Roberto? ¿El 20 de diciembre en Guadalajara o...? En Guadalajara. Bueno, pues el 20 de diciembre de Guadalajara yo creo que no va a ser muy diferente a lo que puede ocurrir en el resto de España, aunque sí creo que la tradición del voto de Guadalajara puede mantenerse, ¿no? La cuestión está en ver si va a haber dos diputados como tradicionalmente al partido ganador y uno al segundo, o de los tres diputados se reparten entre tres grupos, aunque el tercero, que haya tres partidos con más del 22-25% que se necesita para el escaño, a veces es difícil. Pero yo creo que ahí va a estar esa noche la duda. Irene. Yo creo que va a estar un poquito más dividido de lo normal, a lo que estamos acostumbrados, porque sí que es verdad que en las últimas elecciones no se esperaba tanta representación de Podemos a nivel municipal y sí que dio una sorpresa, y a lo mejor en esa representación sí que se cuela un 1-1-1 de los diputados que puede haber, pero sí que va a estar más dividido y sobre todo es que la clave está en los candidatos. Falta por conocer el Partido Popular y en ese juego se puede decir en que haya dos o haya uno a favor del PP y en el resto de partidos, o sea que va a estar dividido. Borja. Sí, un poco en la misma línea. Igual que antes se tenía claro que había un 2-1 porque el resto de partidos no tenían esa fuerza detrás, ahora sí es posible ese 1-1-1 del que hablaba Irene, y también es interesante porque los dos primeros unos, digamos, serían para Partido Popular y para Partido Socialista. También sería interesante ver para quién sería ese tercer uno, porque no se tiene claro, no hay quien piense todavía claramente si va a ser para Ciudadanos, si va a ser para Podemos o para esa candidatura de Unidad Popular. Pedro. Yo creo que se va a mantener el 2-1 para PP 2, PSOE 1, tengo esa sensación, salvo que a última hora se hubiesen presentado conjuntamente, ahora en común, Unidad Popular, me parece que se llama, junto con Podemos, y se hubiese creado ahí una corriente, una marea de fuerza alternativa por el cambio, ahí sí hubiera podido quizás sacar uno, pero yo creo que estando por separado va a ser 2-1, y luego, bueno, pues en el Senado son Cuatro senadores. 4 senadores, 2-2, apostaría yo en el Senado, PP, PSOE. ¿Vuestra apuesta? Sí, en el Senado yo creo que la gente es más tradicional votando también. Yo creo que se quedaría igual, un 2-2. Que se vota mucho a las personas. Sí, se vota más a la gente, a la persona, el nombre. Yo, sin embargo, tengo que discrepar porque en el Senado hasta ahora, por lo que he visto en las elecciones en Guadalajara, siempre gana el partido mayoritario del Congreso y además se lleva 3, porque por inercia la gente vota las 3 crucecitas o que le llegan a casa y demás. Y yo discrepo de Borja cuando dice que está claro que los dos primeros diputados van a ser para PP y para PSOE y el tercero puede ser para el PP o para un tercero, ¿no? No olvidemos que todas las encuestas están diciendo que a nivel nacional el PSOE sigue bajando y que no solo no recupera el voto, sino que incluso en algunas encuestas lo pierde y que en algunos casos, en unas encuestas es Podemos el que lo sobrepasa y en otras Ciudadanos. Yo no apostaría tanto porque el primer diputado en Guadalajara, y más estando Podemos con una figura que es muy conocida, se lo va a llevar el PSOE. Yo creo que el PSOE tiene un gravísimo problema, sobre todo con el candidato y con las siglas. No veo yo al PSOE llevándose el primer diputado como el PP y luego el tercero a repartir. El PSOE va a tener que luchar por el primer diputado por primera vez en democracia.
Un apunte por alusiones. Sí es cierto que tiene un problema con el candidato del Partido Socialista porque no es el que querían sus afiliados, pero no podemos olvidar que realmente a quien se vota en las elecciones generales es al número 1 de la lista de Madrid. O sea, no se vota a Blanca Calvo en Podemos, se va a votar a Pablo Iglesias. Realmente la gente echa el voto en la urna pensando en Pablo Iglesias. Y no descartemos a Ciudadanos precisamente por eso, porque a quien están votando es a Albert Rivera. Pues por eso, que no tengo yo tan claro que el PSOE, en caída libre que está en España, vaya a ser que luego puede ser, pero no lo tengo nada claro, que vaya a ser el primero, que incluso podría quedar por primera vez fuera de los escaños en Guadalajara. Pues menuda debacle sería, entonces. Pero ya pasó en las municipales, la peor debacle de la historia del Partido Socialista, que fue vendida como una victoria, cuando en Madrid, cuarta fuerza política, cuando no sé qué, hombre, luego lo sabrán vender bien o pactar o no pactar, pero que el PSOE tiene que trabajar mucho más incluso que el PP de aquí al 20 de diciembre, vamos, eso lo saben en Ferraz mejor que nosotros. ¿Pero quién se llevaría más votos, Podemos o ahora? En Guadalajara, con la espuma de Ciudadanos, que está ahora mismo subiendo mucho, si se Incluso confirma el Ciudadanos. candidato o no, que parece que es Orlena, no tengo yo muy claro que Ciudadanos fuera a quitarle ese diputado, pero es que claro, es el partido de moda ahora. El año pasado era Podemos y ahora es Ciudadanos, pero también Podemos, por la izquierda al PSOE le puede quitar muchísimos votos y convertirse en la segunda formación, porque está Blanca Calvo y porque todo el corredor de Henares, Cabanillas, Villanueva, Azuqueca y demás tienen un voto de Podemos o de ahora muy alto. Vamos a además que es repasar conocida. los candidatos para los ciudadanos que poco a poco se los hemos ido comunicando a través de los servicios informativos. Todavía nos queda el del Partido Popular, que es la gran incógnita, siempre pasa lo mismo, siempre se hacen esperar hasta el último minuto. Todavía no sabemos quién se va a presentar. Por Ciudadanos, Ornella de Miguel. Por el Partido Socialista, Mariluz Rodríguez. Al Congreso y al Senado, Rian Sares Serrano. Por Unidad Popular, Domingo Alcázar. Y por Podemos, Blanca Calvo, que era uno de los primeros nombres que conocíamos en el verano junto con el de Ciudadanos. El hecho de que hay algunos nombres, como por ejemplo el del Partido Socialista, en la línea de lo que apuntaba Roberto, de Mariluz Rodríguez y todo lo que ha pasado entre Pablo Bellido, la decisión de Pedro Sánchez de colocar literalmente a Mariluz Rodríguez en Guadalajara, puede hacer que se rompa dentro del PSOE esa disciplina de voto. Sí, Irene. hombre, por supuesto. O sea, es que el problema que tiene el Partido Socialista es que, aunque intenten dar esa imagen de unidad, no la tienen dentro del partido. Y de cara a los afiliados, por mucho que se haya vendido que Mariluz ha estado en el gobierno de Castilla-La Mancha antes, que ella es de aquí, que es de la tierra, no hay manera de venderlo, sobre todo de cara a esos votantes que están enfadados por todos los cambios que ha habido, porque no están de acuerdo con el funcionamiento que hay ahora mismo dentro del Partido Socialista y porque no es una candidata con la que se sientan identificados. Y si ellos, que son los que tienen que votar, esos afiliados, no están de acuerdo con eso, la gente que está con un poco dudoso, con un voto así, que tampoco sabe muy bien por dónde ir, pues tampoco lo va a tener claro a la hora de votar ese candidato. Sin embargo, por ejemplo, el caso de Blanca Calvo es todo lo contrario. Es muy conocida, es muy reconocida, tiene mucho contacto con la gente, ha tenido mucho trato, entonces ahí Podemos sí que le va a robar al PSOE todo lo que ha perdido de credibilidad a la hora, sobre todo, de dar un lema de primarias y de contar las cosas que estamos haciendo desde las bases, con luego imponer una candidata, y más porque lo han impuesto, por derrocar a alguien de Madrid y poner a alguien de UPyD que solo quiere llegar al poder. Es un caos y las encuestas se traduce y va a ser un caos también. Yo creo que se va a extender muchísimo, también a nivel de listas que estamos hablando provinciales. Sí, no, hombre, está claro el cabrón. Además es que al día siguiente de decir Pablo Bellido que no podía presentarse, que no puede presentarse, y yo creo que se notó claramente en sus palabras, no porque él no quiera, sino porque él intentó hasta el momento que esa imputación no fuese considerada como otras. O sea, realmente es Madrid, que además a Madrid le ha venido muy bien. Lo que yo no me termino de explicar todavía es por qué no presentan a la segunda que tenían como candidata, claro, Magdalena Valerio, que es de Guadalajara y que también es muy apreciada en el Partido Socialista. Sí es cierto que les vino muy bien porque querían presentar a Mariluz Rodríguez y les vino muy bien para ese juego con la candidata de UP, con Irene, sí, Irene, cierto. Lozano. Pero choca bastante, sobre todo por la cercanía de Magdalena Valerio con Pedro Sánchez. No, Claro, está en el comité de sabios y Por está eso, siempre en todas las imágenes que está con él. Es que- Claro, o sea, es que todo apuntaba a que esa jugada iba a terminar siendo para que Magdalena Valerio encabezara la lista del Congreso. Por eso choca tanto que al final haya terminado una paracaidista y no alguien de Guadalajara.
Pedro. Hombre, yo creo que a todos los de Guadalajara nos gustaría que fueran personas de Guadalajara las que fueran a la lista, pero sí creo que el PSOE en Ferraz ha sabido dar solución a un problema grave. A él le venía una candidatura avalada por el 90% de los afiliados de Guadalajara que no podía aceptar porque esa persona está pendiente de una resolución judicial, entonces por rechazo social. Entonces tenía la opción número 2, que era Madalena Valerio, pero es Madalena Valerio porque está en el comité de expertos, es persona cercana a Pedro Sánchez, pero yo creo que si hubieran elegido, se hubiera hablado de dedo y hubiese creado más división interna aquí en el partido que el hecho de que haya sido una tercera persona, pero es una tercera persona que es paracaidista, que viene de fuera y que creo que por lo menos no divide el partido. Aquí al día siguiente el PSOE se presentó en rueda de prensa, el 90, vamos, con Bellido rodeado de un montón de alcaldes y de cargos del partido, diciendo que bueno, que aceptamos lo que tal, hubiéramos preferido que fuera de Guadalajara y todo el mundo unidad en torno a él. Y Madalena no se ha pronunciado. Pero yo creo que el otro hubiese producido una ruptura interna un poco más en el partido, que lo ha resuelto, yo creo, el PSOE dentro de Ferraz con cierta lógica. Pues yo por lo que he comentado con gente que estuvo en esas reuniones, incluso hubiera sido mejor solución Valerio, pero porque no admitían de ninguna manera a alguien de fuera y un personaje además oscuro que tiene muy poco pedigrí y además casi mejor que no hablen de sus logros del gobierno cuando estaba en la Junta, ni siquiera con Zapatero como secretaria de Estado. Pues ya sabemos cómo la conocemos todo el mundo, como la secretaria o la consejera del paro, ¿no? Pero Madalena Valerio tenía mucho predicamento en esa Junta que eligió a Bellido y que tuvo que elegir con lo que había y que hubiera preferido antes a Magdalena que a Mariluz. El problema está en que aquí había un frente contra Madalena Valerio encabezado por Paje. Entonces Paje no iba a admitir que si le quitan a su candidato, que es Bellido, le impongan a Madalena Valerio por mucho. Y Ferraz cedió a ese choque de trenes y dijo, pues el mal menor, que fue Mariluz Rodríguez, ¿no? En el tema de que dice Pedro que todos hubieran preferido Guadalajara, pues vale, por eso de la cuna, pero sabemos todos que a la hora de votar los presupuestos y demás, allí levantan todos la mano, sea a favor de Guadalajara, en contra, votan un bloque. Les dicen lo que tienen que votar, sí. Entonces, que sea Mariluz Rodríguez, que sea el otro, si en el fondo es peleas internas de los partidos que los periodistas que nos tenemos que dedicar a algo muchas veces pues nos fijamos, pero al común de los mortales, salvo que sea un personaje muy conocido, un personaje muy corrupto, que provoque mucho rechazo, les va a dar mucho igual. El problema es que campaña de socialistas que iban a hacer una campaña bestial a favor de Bellido, no es que no la van a tener esa ilusión, es que no la van a hacer. No. Es que no la van a hacer, por más que diga Bellido, que están, claro que tiene que decir para la foto y demás, pero por dentro están dolidísimos. Fastidiadillos. Y que entonces mucha gente pues acudirá a los mítines por obligación y demás, pero no van a hacer el boca a boca, el casa a casa, como hemos visto en muchas elecciones donde se juegan. No se van a volcar en la campaña. No se van a volcar en ese. Y esa es mi humilde opinión. No, es que justo ese es el punto fuerte del Partido Socialista, ese boca a boca y ese conocer a la gente y contárselo. Y ahí es verdad que la tienen la baza completamente perdida. Algo que Podemos sí que, por ejemplo, ha sabido arañarlo. Pero no son unas municipales, son unas generales. Yo creo que aquí votamos todo el mundo al partido político, más que al candidato. Votamos o a Rajoy, a Pedro Sánchez o... Por ejemplo, en el caso del Partido Popular, que es la incógnita, como ha dicho Rosa, se sabe todo. Lo dicen hasta la última hora porque saben que realmente tampoco condiciona. Pero es que si no es Antonio Román y ponen a otra persona... Puede ser Guarinos. Puede ser. O Ana Guarinos. Sí. Claro, ponen a Echaniz. Echaniz tiene que estar seguro en la lista. Claro, pero que no... la cuestión es quién es el número uno. Hombre, yo creo que... Yo apostaría por Antonio Román. Debería ser Antonio Román. Ha sido cabeza de cartel en otras ocasiones y ha sacado muy buenos resultados. Ahora, Ana es la presidenta del partido y si se postula, pues también pero hay cuestiones, habrá una fuerza ahí. Hay cuestiones que no sabemos y que también pueden ser interesantes. ¿Por qué Antonio Román se termina presentando como alcalde de Guadalajara? A lo mejor llevaba aparejado otras... Por narices. A lo mejor llevaba aparejado otras cuestiones que también que tienen algo que ver con la candidatura al Congreso, pero es que hay mucha gente que podría optar a esa lista. Hablamos de José Ignacio Echaniz, que ya fue diputado nacional por Guadalajara en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular. También se me ocurre, aunque a lo mejor la veo más en el Senado, Marta Valdenebro, que también es alguien fuerte en el partido y que del número 1 no se me ocurriría, pero a lo mejor puede ir en un 2, en un 3 o en un Senado. De las Heras yo creo que va a continuar también en un puesto alto en la lista al Senado, porque en su momento se habló de que dejaba la política
local, y eso llamaba la atención porque quería decir que... Se continuaba. aclaró. Seguiría en Seguiría el Senado, vamos. Juan Antonio de las Heras aclaró Sí. mucho en la rueda de prensa después de saber que no estaba en la lista de Antonio Román, que le era la política local la que dejaba, no renunciaba al resto de la política, siempre estando a disposición de lo que diga el partido. La duda y la lucha titánica, entre comillas o sin comillas, como ustedes lo quieran entender, es saber quién es el número 1 del Partido Popular. Claro. Hay demasiada gente y hay un puesto seguro, que va a ser el 1, que mucho descalabro muy grande tendría que tener el Partido Popular para que no sacara un diputado por la provincia de Guadalajara. Una vez que sepamos quién es el número 1, dejaremos un poco al margen la polémica del PSOE con Mariluz Rodríguez para centrarnos en una nueva polémica. Es decir, ¿vosotros creéis que va a haber sorpresa? Porque igual que en el PSOE todos pensábamos que si Pablo Bellido no era, iba a ser Valerio, y al final nos quedamos todos estupefactos con la decisión que se tomó desde Ferraz. Desde el Partido Popular puede parecer, puede pasar. Están algo como para parecido. sorpresas, no. O sea, no pueden tener sorpresas. Es que como se la jueguen ya con otra, no pueden. No pueden. O sea, están ahora en una campaña política de transparencia y sinceridad de Rajoy, en todos los debates de Rajoy, contándole a todo el mundo, explicando las cosas, intentando que la gente entienda lo que no ha sabido explicar en 4 años, y ahora están como para poner regalitos en sitio. Yo creo que no, es que no se lo pueden jugar. Y lo saben. O sea, lo saben. Roberto. Yo más que no pueden por poder. Es que más veterano, ya he visto cosas más raras. Yo diría que no deben. No que deben. Bueno, es no verdad, deben, es verdad. porque es que sí hemos visto, pero sí es cierto que esta vez se tienen que jugar y ganarse el voto esquina a esquina, calle a calle y casa a casa. Entonces, hacer cualquier cosa estrambótica solo por el hecho de que el otro partido nos lo ha puesto fácil con su decisión sería jugar a empatar, ¿no? Y yo creo que el PP va a salir a ganar porque sabe que no tiene más apoyo y no está seguro que Ciudadanos tras unas elecciones. No es como el PSOE, que es capaz de pactar con 5, 6, 8 partidos, incluso con los partidos más variopintos o radicales que nos podamos imaginar. Entonces el PP se la tiene que jugar y no sé si será pues o Román, o Guarinos, o Echaniz, cualquiera de los 3 candidatos podía ser bueno. Ellos, me imagino, que harán sus propias encuestas de valoración a ver quién es en este momento el que mejor imagen, y seguramente, por lo que hablaba Borja de la candidatura a la alcaldía, seguramente sea Román, pero no olvidemos que también que Ana es la presidenta del partido, y si la presidenta del partido va, sería difícil de entender a lo mejor que vaya de número 2, Claro. por ejemplo. Pero la presidenta del partido yo creo que está ahora mismo muy centrada tanto en las Cortes Regionales como en Diputación, donde es vicepresidenta. Yo creo que no tiene esa necesidad porque tiene suficiente empaque ahora mismo como para continuar donde está y seguir trabajando donde está trabajando. Pero hablabas, Roberto, de que tiene que ir puerta por puerta el Partido Popular, pero yo no diría tanto solo contra el Partido Socialista o exclusivamente contra el Partido Socialista. Es que yo creo que el gran rival del Partido Popular para estas generales es Ciudadanos. Sí. Y ya no solo a nivel provincial, que volvemos a lo mismo. A lo mejor a Ornella de Miguel no la conoce tanta gente, pero la gente está votando a Albert Rivera, que como apuntabas es el partido de moda. Y es una situación muy complicada, porque a lo mejor el rival de hoy es el aliado de mañana, que ya estamos viendo algunos problemas con Antonio López en Toledo. Entonces, es una campaña mucho más delicada de las que nos hemos encontrado en otras ocasiones, porque el que te puede quitar la presidencia es el que en la campaña es el que te la puede dar después de las elecciones. Sí. Bueno, es que de hecho Albert Rivera se está empecinando en todas las entrevistas que le hacen en desmarcarse de una posible alianza con el Partido Popular, cuando todas las pero encuestas... deja todas las puertas abiertas. Sí, las deja abiertas, pero sí es verdad que cuando le preguntan claramente, pero entonces pactaría aunque fuera con la fuerza no más votada. Sí. Entonces, pero claro, eso, yo tengo la sensación de que lo hace realmente porque si él es la segunda fuerza, el Partido Socialista va a querer que Albert Rivera sea el presidente del gobierno y no sea Mariano Rajoy. Claro. O sea, que realmente está pensando en ser presidente, claro. no en ser... Sí, lo dijo de mayoría. hecho ayer en una entrevista. Dice, antes estábamos valorando si ser de 3 o cuartos y alianzas, ahora estamos valorando si podemos ganar. O sea que... Tienen que valorar muy mucho que los tripartitos en este país han funcionado durante el periodo en que han cogido mandato, claro. Pero a las elecciones siguientes han sido un fracaso electoral, porque la gente, creo que el votante lo que quiere es un gobierno sólido, estable, coherente, y por mor de los pactos, pasó en Cataluña, pasó en Valencia antes de estas elecciones y volverá a pasar tras las siguientes, cuando se han formado tripartitos, cuatripartitos o tal, el periodo de gobierno y tal, y eso lo sabe Albert Rivera, porque Albert Rivera no es tonto. Entonces yo creo que embarcarse en un tripartito Podemos, PSOE, Ciudadanos sería el suicidio político para los dos partidos de apoyo, estoy completamente convencido. Entonces es mucho más fuerte y más coherente apoyar a la lista más votada, como ha pasado además en toda la democracia española,
que embarcarse en esas aventuras que tradicionalmente todas han fracasado hasta ahora. Pedro. Y además sin entrar en el gobierno. Efectivamente. Volviendo a Guadalajara, decimos, yo creo que al PP, yo creo que va a ser Antonio Román el cabeza de cartel, porque ha sido en las últimas elecciones, ha dado muy buenos resultados y es lo que la gente espera. Y creo que Ana no tiene necesidad ahora de meterse en eso, porque está de vicepresidenta de la Diputación, llevando carteras importantes, y yo creo que va a ser Antonio. Ahora, en las listas, de alguna manera, en el Senado, por ejemplo, yo creo que va a ser Juan Pablo Sánchez el que lo encabece, y de alguna manera Echaniz también será o el número 2, o creo que por Guadalajara se presentará también. Y rizando el rizo, ya que en el PSOE se presenta Mariluz Rodríguez, que es paracaidista, ya que el Partido Socialista siempre ha reprochado al Partido Popular que llevan en sus listas a paracaidistas, y si colocan de número 1 algún paracaidista que haya por ahí suelto. Eso lo decía Eso Irene, es lo es que no pueden. O sea, Claro. es que- Suicidio. sí, O sí. sea, es que es lo que les faltaba. En serio, o sea, es que ya no tienen una manera más de justificar una política desastrosa de comunicación y de representación. Además, es que O sea, hay mucha no se gente pueden permitir ese lujo. Y que tienen gente, yo creo, suficiente en Guadalajara y posibles candidatos como para no cometer ese error. Sí, de en traer el- una en el- persona de fuera. En el PSOE dirán lo mismo que tiene. Bueno, y de hecho lo dijo Pablo Bellido, Sí. que tenía gente suficiente. En el PSOE hay en candidatos Guadalajara. suficientes y Claro. gente con mucha valía como para colocar a un tercero Ya, para pero- evitar choques de trenes. Igual el Partido Popular Pero en el también quieren PSOE evitar tuvieron choques que de trenes. decidir en la misma mañana ya. Porque esa misma mañana fue cuando Pablo Bellido, según dijo él, comunicó que seguía su imputación y tuvo que retirarse. Entonces fue una decisión muy rápida. Yo creo que no tuvo tiempo de Ferraz a buscar ningún otro candidato, solamente tenían la opción de Magdalena y posiblemente, pues, para evitar ese choque de trenes, tiraron por Mariluz, que además resolvía el problema de Irene, la chica esta de UPyD, que pudiera ir en la lista de Madrid, el número 4. Y no estamos hablando, nos lo ha apuntado aquí Rosa en la chuleta, no estamos hablando del número 2, Nacho Andarias, del Partido Socialista, que también llama la atención. Parece un poco como, digamos que a esa sección crítica con la Secretaría General del Partido Socialista de Guadalajara ahora mismo le dan como un premio de consolación o algo así, ¿no? Bueno, premio de consolación, pero en el caso de que el Partido Socialista ganara las elecciones, gobernara Pedro Sánchez y se llevara, como puede parecer indicarse, a Mariluz Rodríguez dentro del gobierno, Nacho Andarias pasaría a tener un Sí, puesto sería de el número diputado uno, nacional. claro. Después de tratar de presentarse como cabeza de lista en Pero Guadalajara año en tras varias año para ocasiones, ganar unas primarias que finalmente nunca ganó. Pero imagínate tú el follón que se monta en el PSOE de Guadalajara si Ferraz decide cambiar del número 3 al número 1 a una persona que ha perdido todas las convocatorias que ha presentado y que encima ha ido de la mano de Beatriz Talegón en las listas más críticas y más izquierdistas del Partido Socialista, que han contado con el 10, 12, 15% máximo del respaldo de los militantes de Guadalajara. Entonces sí que hubiera sido peor bofetón que el de Mariluz Rodríguez. Bueno, de momento de número 3 la ha subido a número 2. Por eso te digo, pero que ya hubiera sido demasiado subirlo a número 1. O sea, Es que eso lo sí que mismo hubiera acaba de sido un bofetón. Gana el número 1 Claro, si si gana Mariluz- las elecciones si gana- y y Mariluz se va. Mariluz Claro. la nombran algo, porque Algo. hay que Pues volver algo. a nombrarla, algo. Pero algo la nombrarán como regalito porque la han mandado para Guadalajara y ella se ha portado y ya está. Y algo la tienen que nombrar, Pues seguro. será vamos. diputada que tiene que dar gracias, porque después de, Con su iPad y su teléfono móvil de nueva generación. con su currículum tiene que dar gracias de terminar de diputada. ¿Algún comentario más sobre este asunto? No, sobre este no. Pero tenemos muchos más comentarios que hacer. Lo que vamos a hacer ahora es una pequeña pausa, un alto en el camino, y enseguida volvemos y seguimos analizando este caminito que nos espera hasta el 20D. No se vayan, hasta ahora. Ya estamos aquí, todavía media hora por delante para seguir analizando el camino que nos va a llevar hasta el 20D, hasta esa cita que tenemos todos con las urnas, unas elecciones más, en este caso a nivel nacional. Lo había apuntado Pedro en la primera parte del debate, la disgregación de voto que puede haber entre la izquierda, entre dejando de lado al PSOE, al PP y a Ciudadanos, entre Ahora en Común y Podemos. Blanca Calvo parecía una gran candidata cuando todos supimos que se presentaba como diputada, como cabeza de lista al Congreso por Podemos, y ella misma ha valorado hace poco, cuando supimos que Unidad Popular, lo que antes era Ahora Guadalajara, que luego ha pasado a ser a nivel nacional Ahora en Común, y ahora ya se llama Unidad Popular, cuando decidieron presentar como cabeza de lista a Domingo Alcázar, la propia Blanca Calvo tenía sus dudas sobre el resultado electoral
que fuera a cosechar, se las veía muy felices, dando prácticamente por seguro que podría tener ese tercer diputado, pero ojo que la gente de Unidad Popular puede hacer bastante daño a esos votos que pensaba que iba a tener. Es que Domingo Alcázar tiene a toda la plataforma antidesahucios detrás. Era uno de los portavoces, ha sido uno de los portavoces desde el principio hasta ahora, y eso, pues, hombre, genera digamos, un núcleo de votos que en principio Blanca Calvo a lo mejor podía contar con ellos y no los va a tener. No obstante, es que me parece una torpeza, es que esto es de primero de políticas, el hecho de presentar dos candidaturas prácticamente con el mismo ideario, prácticamente con el mismo programa, es prácticamente cavar una tumba electoral y pues pensar que va a ser muy complicado que alguna de las dos candidaturas consiga un diputado, la verdad. Al final son hermanos, tienen la misma sangre y se acaban juntando, o sea que será un voto disgregado y con algunas pequeñísimas diferencias, pero que al final será una suma de los dos, o sea que... Sí, pero no son unas municipales, Irene. Al Claro. ser, No, al ser claro. unas nacionales, ese voto disgregado los deja fuera en Guadalajara, Sí, está Soria, claro. Cuenca, Albacete, Ciudad Real, en todos donde sean 3, 4, 5 diputados. No llegan. Como no pasen del 20, 20 algunos por ciento, es que en las municipales creo que fue el 15% que les dio entrada en muchos sitios, pero con el 15% no entran en el nacional, Congreso. que no entran. Y es dividir completamente, como dice Borja, es que es de primero de política, pero ahí ha habido una lucha de egos, no diría yo choque de trenes, porque todavía no han demostrado nada, poder político y demás, pero sí ha habido una lucha de egos, y yo creo que no se ha querido fagocitar Izquierda Unida, lo cual yo creo que con el tiempo terminará dando la razón cuando yo he dicho que no pudo Franco ni con el Partido Comunista, no va a poder Pablo Iglesias. Entonces lo estamos viendo que Izquierda Unida sube en las encuestas y Podemos baja. Si encima en unas generales no se unen y disgregan el voto, pues lo que puede ocurrir es que en estas provincias todas de menos de 6, 7 diputados seguramente no entre ninguna. Yo creo que si escuchamos a Pablo Iglesias, escuchamos a Alberto Garzón, es prácticamente el mismo discurso, representan lo mismo, es el mismo modelo de democracia, pues de círculos, asambleas ciudadanas, participación, de ruptura total con la política tradicional, incluso con el sistema político y con el modelo de Estado, con todo, representan exactamente lo mismo. En un principio tal vez no, porque Podemos quería ser más transversal y agrupar en sí el descontento tanto de gente de derechas como de izquierdas, y yo creo que, bueno, en enero del año pasado era la primera fuerza en intención de voto, porque mucha gente todavía entre la ambigüedad y la transversalidad no sabían bien. Ahora mismo están totalmente definidos. Y es lo mismo ahora que Podemos, y es como si el Partido Popular presenta dos papeletas distintas, una con Rajoy y otra con Soraya. Me parece que es disgregar el voto y que es bastante equivocado por su parte. Y que los descontentos de derechas, por decirlo de alguna manera, se los lleva Albert Rivera, no se los lleva ni Podemos ni se los lleva... Precisamente Ciudadanos estará beneficiándose de esa ambigüedad que antes había en Podemos y gente que podía apoyar a Podemos, y que ahora mismo ya sabe que Podemos es, pues, como ahora es un comunismo más moderno, más actualizado, y están yéndose hacia Ciudadanos, que es una marca más limpia. A nivel nacional, Alberto Garzón y Pablo Iglesias han dicho claramente que no se van a unir, que los dos partidos irán cada uno por su cuenta para presentarse a las nacionales, pero parece que en algunos sitios sí se pueden unir, como en Barcelona, que parece que irían bajo las siglas Ahora Común Podemos, Podemos Ahora en Común, en otros sitios por separado. Yo no sé si, igual que pasó en las municipales y autonómicas, vamos a tener que hacer un máster para saber cómo y quién se presenta en cada sitio y luego cómo se suman o no se suman los votos de las candidaturas que van juntas o que van separadas, o que van, vaya usted a saber cómo. Y es muy importante que el ciudadano eso lo sepa, porque recordemos lo que pasó en las municipales con Ganemos. Ahí estaba y la gente confundió Ganemos con Podemos, con tal, y por pocos votos no consiguieron un concejal más y podía hasta haber cambiado el signo del ayuntamiento. Entonces, ahí nos haría falta y luego lo que ha dicho Rosa me parece que ni entra en la papeleta eso, ¿no? Ahora Podemos con Podemos ahora, un nombre Es larguísimo, una cosa muy ¿no? extraña, pero en Una cosa Barcelona muy se extraña. presentan juntos y la parte de Ada Colau va por delante de la candidatura de Pablo Iglesias, pero va todo junto, en el Va mismo todo nombre, pero separado. Si es que al final se tienen que unir. Se tienen Sí, pero Si si quieren, no se unen... nos dirán. Pero solo en voto. Barcelona, Pero en si el no resto se del unen en país no. todas partes, ¿para quién se cómo computan? computas los ¿A quién votos? se Esa es la computan? pregunta. Ya no los votos, ¿cómo se computan los diputados? los Que diputados. digamos es la moneda final, por decirlo de alguna manera. ¿A quién se computan? Luego, a la candidatura de Alberto Garzón, a la candidatura de Pablo Iglesias... O a una nueva. O la Una mitad, nueva, claro, una o una nueva. nueva. Luego pasa lo que la torpeza Diputación... mayor todavía. Lo de la Diputación de Luego aquí. pasa lo de la Diputación, ¿no? Claro. No, necesitaríamos otro esquema de Rubén Madrid, que seguramente nos estará viendo y hoy no está aquí, para que nos explicara todas estas Se lo candidaturas
temas Le pediremos un nuevo esquema de para la confluencia, siguiente. de ¿Quién confluencia es quién con el juego? y demás. Pero sí, les va a hacer mucho daño esa división, les va a hacer muchísimo daño y además esta era su oportunidad. Hablabas de Beatriz Talegón, la nombrabas antes, decía que se iba a presentar como Ya no. número 1 dentro de la izquierda, otro partido más de izquierdas, también con el juez Baltasar Garzón. Ahora resulta que no, que ya no se presenta. No sé yo si iba... Es que les ha ¿Hacia durado una dónde va? semana la FER, no llegaban a más. Que hablando de egos, fuimos a nombrar. Pues, Haciendo amigos. entonces, no, si es verdad, ella lo sabe, que tiene un ego muy grande y que tiene una personalidad muy arrolladora y muy fuerte, no me va a discutir, no la estoy insultando precisamente, la estoy diciendo, haciendo una descripción del personaje político. Entonces, Beatriz Talegón va a un partido o funda con el juez Garzón un partido porque resulta que tal, y al final termina discrepando porque parece ser que quieren dividir el voto de la izquierda y ella lo que quiere es unir el voto de la izquierda. Hombre, pues ya había otros partidos creados para eso. Es que no termino yo de entender la trayectoria política desde el Congreso aquel de las Juventudes en Portugal. No he terminado nunca, porque esta mujer además, después de la repercusión mediática que tuvo aquel día y la repercusión social, sobre todo de masas, si hubiera estado sabiendo mantener los tempos y diciendo justo lo que tenía que decir, nada más ni una palabra más, estoy seguro que ahora mismo era uno de los personajes más influyentes del PSOE, pero no supo, yo creo que la fama la arrolló y se dejó arrollar. A lo mejor si esas primarias las hubiese ganado Eduardo Madina, a lo mejor tenía un puesto más importante del Partido Socialista ahora mismo, pero las ganó Pedro Sánchez, y sabemos a quién nos referimos. Sí, pero iba con el tercero, Beatriz Talegón no iba con Madina, iba con el tercero, bueno, Pérez Tapias, pero Pérez aún Tapias así, quedó el pero es que último. ya... Sí, pero aún así sería más cercano a sus planteamientos. No obstante, yo creo que realmente con esta decisión ha tenido una cura de humildad, porque sumar la personalidad de Baltasar Garzón, conocidísimo, bastante más conocido que Beatriz Talegón. Y sin ego también. Exactamente. A nivel nacional, con Beatriz Talegón, que también tiene su importancia, era para conseguir 1, 2, 3 diputados, no podían conseguir más, eso de la unidad. Si no lo han conseguido Pablo Iglesias y Alberto Garzón en no sé cuántas reuniones, no iba a conseguir Beatriz Talegón en una semana, que es lo que ha durado desde que presentó la iniciativa hasta que se ha tirado de ella. Yo creo que ha sido una cura de humildad, ha dicho, es que no voy a conseguir absolutamente nada, ni el juez Garzón ni yo, entonces no tenemos nada que hacer para estar haciendo el tonto, por decirlo de alguna manera, me tiro y ya está, y estoy en mis menesteres. Yo no creo que sea una cura de humildad, no creo que lo asuman como tal, simplemente pues es parte del juego Pues debería. político. No, es parte del juego político en el que Beatriz Talegón estudia la política y ella piensa que cuando hay que ser crítico y dar la baza de ser crítico, pues da ese cante, y que la política es un juego. Entonces yo creo que es un error más de los que ha cometido, igual que el juez Garzón también juega a hacer política, y cuando se entiende la política como juego, pues acaban separándose pues en una semana justo. Sobre todo un error porque no tiene sentido crear otra formación política con todo lo que hay. Claro. No, a no ser que lo que quisiera es que de repente Podemos y ahora en común Alguien y todo, la hubiera se acogido. unieran y dijeran, esta es la verdadera izquierda, vamos todos juntos con Beatriz Talegón. Pero como eso a estas abanderada. alturas del Sí, juego claro. parece No, un por tanto eso, descabellado. sí, ¿no? Pero es lo que... Hombre, al parecer 45 no días habría. generales Eso sí que no les queda nada, Ahora vamos. sí. Eso que les sí, hubiesen lo- llamado a ellos a formar parte o a integrarse. Si lo llega a conseguir, una calle en Cabanillas al día siguiente. creo, Borja, por llevarte otra vez la contraria, que mientras estuviera José García Salinas de alcalde, Beatriz Talegón no va a tener No calle lo en creo, Cabanillas. no lo Ya- creo, no lo ya te lo digo yo, ¿entiendes? Y un saludo a José García Salinas. Un saludo al alcalde de Cabanillas desde aquí. Vamos a dejar al alcalde de Cabanillas al margen y vamos a volver a hablar de lo que puede pasar el 20 de diciembre. Yo no sé si la forma de actuar o de proceder de Podemos o de Ciudadanos después de las elecciones municipales y autonómicas en sus formas de hacer gobierno en los municipios o también, por ejemplo, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con el apoyo al PSOE puede hacer que la gente cambie su sentido de voto hacia Ciudadanos y Podemos, y también con respecto al PSOE y al Partido Popular. Es decir, para evitar que Podemos tenga algún tipo de influencia en el Gobierno nacional, la gente va a decidir votar a otras fuerzas políticas que no sea el PSOE, que prácticamente seguro que pactará a nivel nacional, como ya ha pactado a nivel autonómico con la fuerza de Pablo Iglesias.
Es que yo creo que la gente vota de otra manera. Se puede votar con la cabeza y se puede votar con el corazón. Yo creo que es más fácil votar con la cabeza en unas, aunque la gente vota más con la cabeza en unas locales o en unas autonómicas, y en las nacionales vota más con el corazón. Yo creo que eso sí se diferenciaría. Otra cosa es lo que vayan a hacer los partidos después de las elecciones nacionales, porque a lo mejor si Ciudadanos pactara con el Partido Socialista, pues no se sostendrían muy bien los pactos de Ciudadanos con el Partido Popular, y viceversa en otras situaciones. Si pacta a nivel nacional con... Ciudadanos ya pacta con el Partido Socialista. Sí, pero bueno, a nivel nacional es otra historia. Y al revés también, si hubiese un gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos, pues ¿qué ocurriría, por ejemplo, con la Diputación de Toledo, que es lo que me viene a la cabeza ahora mismo? Casi es más interesante lo que van a hacer los partidos después o cómo van a afectar las elecciones a los pactos autonómicos y locales que cómo va a votar la gente. Pero puede haber gente que ante lo que se vaya a hacer a posteriori se piense muy mucho esta vez a quién vota. Sí. En definición de Pablo Iglesias, o sea, de Albert Rivera, a la hora de decir con quién va a pactar a posteriori, está llevando a mucha gente que no iba a votar al PP a votar al PP, porque piensan, yo pensaba votar a Albert Rivera, pensaba votarle, pero si pacta con PSOE y con Podemos, yo no quiero que gobierne ni PSOE ni Podemos, no voy a votar a Albert Rivera, sino que voto al PP. Esa parte de voto que estaba dudoso y que iba para Albert Rivera se va a ir para el Partido Popular, aunque no quieran a Rajoy como candidato y aunque no quieran que el Partido Popular siga con las políticas con las que está, por ese miedo a que vuelva el Partido Socialista. Y yo creo que eso es un voto que es muy decidido de gente que estaba más o menos dudosa. O sea, eso está clarísimo, que lo que se vaya a hacer a posteriori y esos pactos va a afectar al voto. Sí, además es que hay un grave problema de credibilidad que Albert Rivera está superando ahora poco a poco porque está un poco diluido, pero tras las elecciones de Andalucía, con el pacto con Andalucía, que supuestamente era para limpiar la Junta de Andalucía del tema de los ERES, de la corrupción y demás, y al final no solo no lo hizo, sino que ha permitido que se mantenga todo igual. Entonces eso es, como dice Irene, un poco la gente se plantea, si no me dice a quién va a apoyar, porque yo casi prefiero, dirán muchos votantes, no votarle al PP al castigo por lo que me ha hecho y tal, pero tampoco quiero que gobierne el PSOE y le voy a dar el voto a Ciudadanos, que si queda el segundo y le da el voto al PP, me va a controlar al PP para que no haya ese rodillo, pero no me va a dar el voto a Podemos y al PSOE. Y esa indefinición le puede costar votos en unas nacionales, porque en unas nacionales nos jugamos el empleo, nos jugamos la sanidad, nos jugamos la educación, nos jugamos la política exterior, nos jugamos millones de cosas que ya sabemos después de la experiencia de Zapatero que no lo podemos dejar en manos de cualquier personaje irrelevante y además mediocre que nos lleve el país a la ruina. Pedro. Yo creo que Podemos y Ciudadanos han hecho una cosa relativamente bien tras las municipales y las autonómicas, que han sido no entrar en gobierno, sino apoyar a gobiernos, no entrar para no desgastarse. Y en el caso de Ciudadanos, además, han apoyado listas mayoritarias, tanto en Andalucía como en Madrid, y en cada sitio lo que les ha parecido, para ser un poco imprevisibles y para dar un poco esa imagen de que van a negociar o van a apoyar en función de programas, en función de acuerdos, en función de otras cosas, pero que el electorado no sepa muy bien, no quieren encasillarse. Ni quieren, por un lado, encasillarse y por otro lado, no quieren desgastarse. Eso les puede perjudicar en el caso mucho. de Podemos está claro que apoyará al Partido Socialista para, si con eso logran una mayoría absoluta para que haya investidura. Pero Pedro, el voto cabreado del tripartito... PP, que puede ir a Ciudadanos, rechinaría los dientes si ve que esa noche dice que va a apoyar al segundo, al tercero y al cuarto, que no son los que han ganado las elecciones, por ejemplo. Y eso Pero han apoyado al primero. Y eso, tanto en Andalucía, que era el PSOE, como en Madrid el PP, PP, ellos han ido al votado al que no, pero en la Diputación de Toledo, mira lo que ha pasado, ¿no? Sí, por ejemplo. Que hay cosas que no se entienden, pero es que en unas elecciones generales lo que se le tiene que dar es seguridad a un país, estabilidad, coherencia. No podemos estar jugando como en Cataluña al desgobierno total, a la ruina, al descontrol, como está pasando. Entonces, en el resto de España, que afortunadamente, desde que llevamos democracia, ha habido partidos mayoritarios que con el apoyo del segundo por lo menos han sentado las bases de lo que vivimos hoy, ahora, gracias al PSOE y a la derecha civilizada del PP o de UCD, ¿no? Pues eso significa que el español, como que la mayoría de los países, tiene un sentimiento de estabilidad, de coherencia. Le da igual que gobierne el PSOE que el PP, pero que gobierne dando estabilidad al país.
¿no? Y eso es lo que se tiene. Y como el PSOE está tan hundido, aparecen estos dos partidos, Podemos y Ciudadanos. Y Ciudadanos se la puede jugar por eso que tú estás diciendo, por la imprevisibilidad, que eso no le gusta a un votante. Que eso le va a dar votos, eso le va a dar votos al PP. Efectivamente, sí. se los va a quitar a Rivera Sí. por eso, porque la gente prefiere un cabreo votarle del PP a Ciudadanos, pero sabiendo que va terminando apoyando al PP, pero sin que tenga el rodillo, antes que decir, hombre, no, yo no me cabreo con el PP para que se vaya a Podemos. Sí, que es un problema que no tiene Podemos en ningún momento, porque el votante de Podemos, el cabreado del PSOE que va a votar a Podemos, tiene claro que en la vida va a pactar con el Partido Popular y que lo que va a hacer, lo que haría en un hipotético gobierno, el PSOE con apoyo de Podemos, sería precisamente eso, controlar al Partido Socialista para que no terminara siendo dentro de sus forma de ver el gobierno como fue el PSOE de Zapatero en los últimos meses o en los últimos años. Es un problema exclusivo de Ciudadanos, al fin y al cabo. Sí. Dando un paso más a la política nacional y a los candidatos nacionales, ¿al Partido Popular tendría unos resultados diferentes si su candidato no fuera Mariano Rajoy? Si lo hubiesen preparado durante estos últimos, ya no te voy a decir 4, pero 2 años, sí, porque yo siempre digo lo mismo, a un candidato a unas nacionales no puedes presentarlo de la noche a la mañana, tiene que pasar por el hormiguero antes, por decirlo de alguna manera. Tiene que echarse unos bailes en un programa de televisión o en un meeting, da igual. Exactamente, a lo mejor están empezando a prepararla para dentro de 4 años. Claro. Pero sí es cierto que hay mucho descontento entre los votantes, ya no entre los votantes clásicos del Partido Popular, que también, sino en esa gran masa indecisa que es el centro del electorado español, que votó al Partido Popular porque entiende que es un partido que tiene un mayor control económico y que era lo que necesitaba España en el año 2011, y que puede estar muy descontento con algunas de las políticas que se han llevado a cabo y la personalizan en Mariano Rajoy, un líder, un presidente del gobierno que además, lo apuntaba antes Irene, debería haber comunicado más, debería haber estado más presente, debería estar más cerca de los ciudadanos, sobre todo ahora, en estos últimos 4 años, cuando se ha hablado más de la cercanía de a los ciudadanos que en los últimos casi 20 años anteriores. Pedro. Yo creo que el PP ha hecho una cosa bien, que es la gestión, y ahí están los datos macroeconómicos a nivel general, y se encuentra con 2 problemas fundamentales ahora, que es que la recuperación económica, no ha calado todavía en la gente, hay mucho paro, hay gente pasándolo mal, hay todavía muchos problemas y no responde con contundencia a ese efecto secundario todavía. Y luego, por otro lado, la corrupción que ha afectado bastante pues, al partido, a las estructuras, y en ese sentido, posiblemente la figura de Mariano Rajoy, si hubiese dado paso hace un año, año y medio, a otra persona nueva, más joven, totalmente desvinculada del pasado, yo creo que sí hubiera sido bueno para el partido. Vamos a Soraya, eso por un lado. Esos vinculados. Por otro lado, tiene para defender pues, la gestión y los resultados en economía, en crecimiento, en desempleo, en los datos que son positivos y que estamos en una senda de recuperación. Esa es la parte. Entonces es difícil valorar. No, es que además la corrupción ha sido el gran cáncer que ha tenido el Partido Popular y que sigue teniendo, y que de hecho hoy Rajoy en esta semana ha dicho, bueno, pues en el mensaje que envía Bárcenas pues fue un error, todos cometemos errores. Pues es que no se han quitado esa mancha. Rajoy sigue estando vinculado a esas investigaciones de corrupción y pues lo que digo, Soraya, alguien que se haya quedado impune, que no tenga ningún tipo de vinculación con corrupción, hubiera sido, 1000 veces un candidato mejor para dar esa imagen de partido que no han conseguido dar y que no van a conseguir dar en 45 días, y que no les da tiempo. Es que Alfonso Alonso también tiene muy buena prensa, también. por ejemplo. Sí. Y lo que no puede hacer el Partido Popular es, una semana antes de las autonómicas, detener al quien fue su vicepresidente de gobierno por orden de la Fiscalía. O sea, cuando No queda bien. Cuando en otros partidos que han gobernado, pues mira, en Andalucía esperaban cada vez que había campaña electoral para tomar decisiones y demás. No, yo creo que lo de la gestión sí, muy bien, Pedro, pero yo creo que los españoles, salvo en ese caso total y bestial del año 2011, donde España se deshacía a pedazos, ¿no? Cuando la economía no está bien, pero se medio asienta un poco, cuando tal, la gente no mira a la gestión, la gente lo que mira es la política. Lo estamos viendo en Cataluña, tenemos el gobierno más corrupto de Europa, ¿no? Con el 3%, con todas las sedes embargadas, con detenidos. Bueno, no hay más detenidos porque son quien son, ¿no? ¿Entiendes? En Andalucía, con los seres, 1000 y pico millones de dinero de los contribuyentes a bolsillos, a prostitutas, a cocaína y demás. No, la gente quiere política, quieren que le hablen a la cara, que le digan cosas bonitas, que no sé qué, que los lleven de la mano, no sé qué, porque piensan que el gobernante, su obligación ya es gestionar. O
O sea, no se valora un plus esa gestión. Yo entiendo, creo, porque ahí están los resultados de elecciones. Digo, pero bueno, es tal, pero si es que resulta que hemos salido de y el PP está cayendo en picado. ¿Por qué? Pues porque no han querido, a la gente, no le han dado cariño, no le han dado... Que a lo mejor luego es, como dice Paje, todos los días está diciendo Paje, vamos a arreglar esto y tal. Y cuando dices, ¿cuándo? Pues cuando el presupuesto lo permita. Sí, Coño, hace el pues, anuncio, pues sabe eso hacer ya el lo anuncio. decía Cospedal, que cuando el presupuesto lo permita, pero le da cariñito. Le da una sonrisita, le da talante, como decía, ¿no? Y eso a la gente le gusta oírlo. Y yo creo que ese es el gran problema que estáis comentando aquí todos, el candidato. El señor Rajoy no ha sabido vender, primero, empatía, ninguna, porque el señor Rajoy no tiene empatía, yo creo, ni en su casa, ¿no? ¿Entiendes? Es un señor tan serio y tan sota que luego será buena persona, que será buen gestor, que tal, pero no tiene empatía. Y los españoles somos mediterráneos. Y a los españoles, como a los italianos, fíjate, han tenido a Berlusconi. O sea, es que ya... ¿no? ¿Entiendes? Entonces, lo que les gusta es que les vendan la moto y que, como buen gitano, pues le digan que te lo vas a pasar muy bien, que vas a tener mucho no sé qué, que te vas a ir de vacaciones aunque no tengas un duro. ¿Y la economía? Bueno, la economía ya estamos nosotros para arreglarla. No le demuestres que la has arreglado la economía, dale otra cosa. Estás hablando de no talante, estás hablando de talante, Sí. ten mucho No, cuidado. pero efectivamente, porque no es que yo esté convencido y de acuerdo con eso, te estoy diciendo qué es lo que gana las elecciones. es verdad. Que no, ojo, yo no he dicho que sea el mejor, ya he hecho mi valoración sobre el anterior presidente del gobierno, o sea, creo que ha quedado bien claro, pero es que es los españoles, de hecho ganó 2 elecciones consecutivas cuando en el 2008 estábamos metidos ya de hoz y toda la coz crisis, en la que no se crisis. decía la palabra. Negada. Y Pero estaba negada, negada pero, en aquel pero momento. estábamos de hoz y coz, ya. Desde el 2007 España entró en barrena y, sin embargo, ganó las elecciones vendiendo buen rollito. A mí no me gusta eso, pero entiendo qué es lo que le gusta a los españoles y lo que votan los españoles. Me da la razón con lo del hormiguero, entonces. Claro, hay que ir a bailar al hormiguero. Hay que ir al hormiguero. Hay que ir a Claro. bailar y caerse de globos aerostáticos. Nos quedan menos de 4 minutos. Tenemos unas nuevas elecciones por delante, las nacionales del 20 de diciembre. Unas más, no sabemos si serán las últimas o no, porque váyase usted a saber lo que pasa con las catalanas, si hay que volver a hacerlas otra vez o no. ¿No está un poco la ciudadanía un poquito hasta los ojos, por decirlo finamente, de tantas elecciones? Pues yo creo que unas elecciones generales deberían ser no cada 4, sino cada 6 años, por lo menos, para que realmente un proyecto de un partido político se vea si tiene, si no tiene resultados. Y yo creo que es muy poco tiempo, 4 años. El primer año se lo pasan con la herencia, con la toma de asientos, y el último año se lo toman pensando Uy, el primero, ya... y 3. No, sí. Y el último están pensando ya en las elecciones, en hacer esto, en hacer lo aquello para que sea más populista, para que quede mejor. Y yo lo haría cada más tiempo, y luego pues cuando hay mucha coincidencia creo que sí que la gente se harta mucho, aunque por otro lado la gente nueva lo que está pidiendo es que sea democracia participativa y que esté el ciudadano eligiendo en esas asambleas, en esas cosas. Pero lo que cansa no son las elecciones, lo que cansan solo la campaña política que no duran 15 días. No, Si que durasen que 15 llevamos días un no año. estaría mal. Pero la campaña política es enfrentamiento, es crispación, es los tuyos contra los míos, es que te vengan a pedir el voto, y eso es incómodo, y eso es lo que a la gente le cansa realmente. Luego ir a votar pues casi es una fiesta, vas a echar madrugas un poco si Salvo quieres, si te echar toca en la una. mesa. Sí, es cierto. O te Salvo. toca trabajar, que También. nosotros sabemos eso. Vas a votar con la familia y luego te vas a tomar una cervecilla tranquilamente. Las elecciones también, lo que cansa son las campañas, y que te vengan y te repitan una y otra vez, y estos son los malos, y la crispación. A los españoles, lo de la crispación, como hemos tenido tanta en nuestra historia, yo creo que crispación política me refiero, yo creo que nos está cansando ya bastante. Pues mira, yo creo, contradiciendo a Pedro, que 6 años, madre mía. Yo tampoco, Si ¿eh? te toca, Se le hace si te largo. toca- Algunos en 3 años te la lían parda. Sí, por eso. 6 años, Eso sí es verdad, pero- imagínate. 6 años. De todas maneras, un partido pero que ver los gobierna ver bien... los resultados Claro, de una- pero un de una gobierno que gestión. gobierna bien en 4 años le da tiempo. Fíjate, Felipe González creo que fueron 13 años seguidos, ¿no? ¿Entiendes? 13 Entonces, legislaturas. la cuestión está... y ya, acuérdate cómo acabamos, ya la sociedad cómo acabó ya cuando el régimen se solidifica ahí. se convierte en régimen. Efectivamente. Y entonces fueron 4 elecciones y en 13 años y pareció aquello eterno, ¿no? Como que no había renovación. Imagínate que solo pides 2 elecciones cada 6 años. Cuenta que esto del régimen bicameral que lleva desde 1834, imagínatelo cuando en el 78, en la Constitución, se llegó a discutir eso que estás diciendo tú, de hablar de 4, 5, 6 años, Sí, ¿no? claro, tuvieron Y que se decidir, planteó ¿no? que 4 precisamente era lo más idóneo porque daba tiempo a decir lo que habías hecho, pero no daba tiempo a enquistarte en el poder, ¿no? Entonces, que nos vamos a cansar de la campaña electoral, claro, pero es que hay una anécdota muy buena. En Guadalajara, dices que llevamos un año de campaña electoral, en Guadalajara
en enero del 2012, creo que fue, primer mes del gobierno de Rajoy, ya hubo 16 manifestaciones en Guadalajara. Sí. O sea, la campaña electoral del 2015 empezó en enero del 2012. O sea, ¿entiendes? O sea, que esa es la cuestión. ¿Dónde están todas esas manifestaciones por la educación, por no sé qué, por no sé cuál, los interinos y tal? Si ha empezado el curso de pena peor que otros años y no ha habido una sola concentración a la puerta de ningún colegio, ninguna pancarta. Entonces, ¿estamos haciendo política o qué estamos haciendo? Irene, Estamos haciendo campaña. Yo tampoco estoy de acuerdo con lo de los 6 años. Creo que es verdad que las elecciones son buenas y que a la gente sí que le gusta esa parte de promesas y de revisión hacia los políticos, que también se hace un poquito de autocrítica, pero es verdad que cansa muchísimo. Pero bueno, también es verdad que también la gente lo que más ve son los debates de corazón. Entonces, pues mira, tampoco está mal que se haga esa parte de revisión política, tampoco está mal que se haga ese análisis y ese examen. Yo creo que es enriquecedor, ¿eh? Me va la caña, me gusta. Y ahí fue Pedro Sánchez, sálvame, ¿no? Claro, por eso. Para que le vean. Claro. Ya veremos lo que pasa. Estaremos muy pendientes de la campaña electoral. Gracias, compañeros. Roberto Mangas del Heraldo de Lenares, Borja Torre de Guadanews, Pedro Villaverde de Nueva Alcarria, Irene Rizo de la cadena COPE. Gracias, como siempre, por acompañarnos en este espacio. Hablaremos con ellos de cómo termina transcurriendo la campaña al final, antes de que llegue el proceso de las elecciones, y con más compañeros para ver lo que nos espera. Buenas noches. Hasta la semana que viene.